lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. De nuevo por este medio digital para que podamos compartir la lectura de la palabra de Dios y de esa manera continuar cooperando con este programa tan especial que es la Biblia, la lectura de la Biblia en un año. Gracias por invitarnos, gracias por acompañarnos también a todos ustedes. Y pues mi nombre es Joselito Orellana, soy misionero con una organización de los Estados Unidos, de Norteamérica, y trabajamos para varios países en la América Latina y también en parte del mundo hispano en los Estados Unidos. Nuestro ministerio básicamente es en la educación teológica de nivel superior, pero también en la pastoral familiar, en el desarrollo de liderazgo en las comunidades indígenas también y campesinas semiurbanas, y también la consultoría en bioética. Aparte de eso, soy autor, conferencista, escritor de varios libros ya publicados en los Estados Unidos y aquí en América Latina. Y pues quiero presentarles mi nuevo libro, se llama La Apología de Judas, y es una exposición bíblica de los falsos apóstoles y profetas y una afirmación del verdadero liderazgo y espiritualidad en la Iglesia del Señor Jesucristo. Es un libro que ya está en el mercado y en todas las librerías cristianas aquí en Ecuador y en algunos países también en la América Latina. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo. En esta noche voy a tener la bendición de leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulos 10, 11 y 12, y luego haremos una reflexión al final. Pero antes de la lectura me gustaría que oremos pidiendo la bendición del Señor, su dirección en este tiempo tan sagrado también. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, Santo Soberano, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este día, por la bendición de vivir y por la bendición de tener de tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, y también el desafío de intentar servirte en alguna manera. Amado Padre, sabes la intención de este espacio, leer tu palabra y reflexionar un poquito al final. Permíteme, Señor, hacerlo de la mejor manera, para que tu Santo Espíritu tenga con qué obrar en la vida de todos los oyentes también. En el nombre de Jesucristo oramos, Dios Santísimo. Amén. Bueno, espero que tengas tu Biblia a mano y vamos a leer juntos los capítulos 10, 11 y 12 de el libro de Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a hacer una reflexión pequeña, sucinta sobre esta lectura. Bienvenidos entonces. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice así. La reina de Sabá visita a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová,
pues se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por un rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas, y nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas y también salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Capítulo 11 de Primera de Reyes. Apostasía y dificultades de Salomón.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tacpenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, pero con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón.
Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 12, Primera de Reyes. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue.
Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás a ellos. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó del pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y entonces el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Ahora entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David.
si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de, em, de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Palabra de Dios. He leído, mis amigos y hermanos, del Antiguo Testamento, del libro de Primera de Reyes, los capítulos 10, 11 y 12. Bueno, una ligera reflexión. El libro de Primera de Reyes es un libro histórico, un libro de crónicas de los reyes de Israel. Y los capítulos que nosotros acabamos de leer son de los más tristes de toda la historia hebrea. Para empezar, hay que decir y recordar que nunca, nunca, nunca fue la voluntad de Dios darles un rey al pueblo de Israel. El que ellos tuvieran un rey fue su pedido, su iniciativa, pero nunca fue la iniciativa de Dios. De hecho, Dios le dijo al profeta Samuel cuando se lo pidieron: pues yo soy su rey, dijo el Señor. ¿Y por qué ellos quieren un rey? Pues el pueblo había pedido un rey como las otras naciones tienen. Y Dios dijo: bueno, me han descartado como su rey, su único rey, pues vamos a darles un rey conforme a su corazón. Y allí empieza un periodo en la historia hebrea que se llama el periodo de la monarquía unida, porque luego va a venir el periodo de la monarquía dividida o partida, ¿verdad? Como acabamos de ver. Entonces son 3 reyes en este periodo de la monarquía unida, empezando con Saúl, que fue el rey conforme al corazón del pueblo, con mucha figura humana, un hombre alto, esbelto, guapo, fuerte y todo lo demás, según lo que el ser humano ve, porque el ser humano ve lo de afuera, ¿verdad? Pero luego Dios levanta otro hombre, pues con características, con un biotipo, con características físicas distintas a Saúl, conforme al corazón de Dios, es decir, lo que el hombre no ve, lo que Dios sí ve es lo interior del corazón. Y Samuel fue y ungió a este muchacho, pastor de ovejas, que se llamaba David. Y en efecto, David viene a ser el segundo rey en este periodo de monarquía unida. Y luego al morir David, Dios levanta un rey en este periodo, que es Salomón, el segundo hijo de David con Betsabé, con esta muchacha o esta mujer, esposa de Urías hitita, con quien él había adulterado. El primer bebé murió, el segundo fue Salomón, y David había dicho, había prometido que él sería el sucesor, y Dios consagró y autenticó, vamos a decir, esa elección. Salomón empieza bien, Salomón empieza maravillosamente. En los capítulos anteriores tú puedes ver que él hace una dedicación del templo con una liturgia y con una espiritualidad como tú no tienes idea, propio de un hombre piadoso, temeroso de Dios, consagrado a Dios, que tiene el corazón en Dios y tiene el corazón de Dios, se puede decir. Dedica ese templo, construye el templo. David fue el ingeniero y el arquitecto de ese templo, porque David dejó
todos los materiales listos para que Salomón simplemente lo construyera, nada más. David peleó todas las batallas, Salomón no peleó ninguna, por eso se llama Salomón, de Shalom, paz. En su reino de 40 años hubo absoluta paz, no hubo una sola guerra. Salomón edifica el templo, lo dedica allí en el capítulo 8, hace un pacto Dios con Salomón en capítulo 9, pero inmediatamente después de la visita de esta reina de Sabá, parece ser que Salomón empieza a enorgullecerse, llenarse de orgullo, de vanidad, y su corazón es desviado en la sexualidad, la promiscuidad sexual, el liberalismo sexual, la idolatría, el paganismo, y se olvida del temor a Dios. Ahí hay una enseñanza muy interesante, mis amigos, y yo siempre repito a mis estudiantes y también a los hermanos en las iglesias, que no importa cómo tú empiezas tu vida, a Dios le importa más cómo vas a terminar tu vida. Por ejemplo, Pablo es un maravilloso ejemplo de eso. Pablo empezó mal, pero terminó bien, maravillosamente bien. Otros empiezan bien y terminan bien, como Samuel. Empezó bien su ministerio y terminó bien su ministerio y su vida. Samuel es un hombre espectacular. Moisés es uno de los que empezó mal, pero terminó bien. Pero hay otros que empezaron maravillosamente bien y terminaron horriblemente mal. El caso de Judas es uno de esos. Empezó muy bien siendo apóstol de Jesús y terminó como ya tú conoces. Pero el caso de Salomón es tremendamente paradigmático porque por causa de Salomón se divide el reino. Bueno, por causa de David en parte, de su adulterio con Betsabé, ya el Señor había pronosticado algunas cosas no muy gratas en el futuro de Israel como nación, pero Salomón la terminó de embarrar, como decimos por acá en la América Latina. Y Salomón inclina su corazón a las mujeres, inclina su corazón al sexo, a la promiscuidad sexual, al liberalismo espiritual. En el mismo templo que él edificó para el Dios Santo, único, creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el mismo templo llenó de ídolos, construyó lugares altos. Lugares altos en el Antiguo Testamento significa lugares paganos de adoración, que normalmente se hacían en las montañas, por eso se llaman lugares altos. Y Salomón construyó tantos lugares altos de adoración pagana como tantas mujeres tuvo, pues 700 más 300,000 mujeres, un hombre más que promiscuo, pues. Dios castiga la inmoralidad de Salomón, eh, su idolatría, su paganismo, su libertinaje moral, sexual, y divide el reino. Cuando suscita Roboam en el reino como el siguiente rey, que habría sido el cuarto rey en la monarquía unida, pues Roboam empieza pateando al pueblo desde el principio. Y él dijo, mi dedo meñique es más ancho que los lomos de mi padre. En otras palabras, si mi padre les puso impuestos en tal medida, pues yo se los pondré más. Y castigó al pueblo y por esa razón, entre otras, Dios levantó varios enemigos, entre ellos un enemigo político para Roboam, este Jeroboam, y Dios prácticamente divide el reino de Israel a partir de entonces. Y desde allí tú tienes una crónica y una cronología de reyes, los reyes del norte, los reyes del sur, los profetas del norte, los profetas del sur, el lugar sagrado de adoración en el norte, el lugar sagrado de adoración en el sur. Y ese es un paralelismo que se va viendo a partir de aquí en el libro de los reyes y en el segundo libro de Reyes también. Los reyes de Judá mayormente fueron buenos reyes, entre ellos el mejor y más grande rey Josías, mucho mejor que David, porque la misma Biblia dice que antes de Josías no hubo ninguno, ni después de Josías ninguno como él. Pero los reyes del norte mayormente también fueron terriblemente malos, paganos e idólatras, como el rey Acab y esta mujer pagana extranjera, diabólica, que fue esta Jezabel. Bueno, al leer el libro de Reyes y esta porción en particular, yo me quedo con esta lección de vida. Importa más cómo uno termina la vida que cómo uno la empieza. Y yo quiero parecerme por lo menos a Pablo, haber empezado mal mi vida, pero terminarla bien.
El modelo más ideal es el de Samuel, empezar bien y terminar bien, ¿eh? Pero el de Salomón jamás. Fíjate un dato interesante, que en el Nuevo Testamento nunca se menciona a Salomón como un ícono de piedad, como un ejemplo, un paradigma de moral o de espiritualidad. Nunca, a pesar de lo que fue, a pesar de lo que fue. Pero nunca se lo menciona. No aparece en el Nuevo Testamento. Interesante, no aparece en el libro de los Hebreos, no aparece en los Evangelios, excepto cuando Jesús en su apología con sus adversarios menciona a la reina de Sabá y los lirios, las flores del campo, que ni Salomón se vestía como ellos, y cuando dice que uno mayor que el templo está aquí, uno mayor que Salomón está aquí, uno mayor que Jonás está aquí, es una mención histórica y tangencial, referencial, pero no es una mención teológica, espiritual. Interesante es. Interesante. Eso significa que ni Jesús, ni el Nuevo Testamento, ni ninguno de los apóstoles honraron la figura histórica de Salomón, como sí lo hicieron con otros líderes, como el propio rey David, el padre de este muchacho, de este rey. Quiera Dios, mi amigo, que tú termines mal tu vida con el Señor, con Jesús, que si empezaste mal, termines bien. A Dios no le importa tu historia, a Dios le importa tu futuro. Dios no tiene ni interés en tu pasado, Dios tiene interés en tu futuro. Que entregues tu vida al Señor para que, a pesar de lo malo que hayas empezado en la vida, pues termines gloriosamente en las manos de Jesús. La historia no se pinta de gloria, la historia no se cura, la historia no se rectifica, la historia simplemente se reedita en la mente del Señor. ¿Eh? Así que espero que la historia de Salomón solamente te sirva para recordar que es más importante el cómo vamos a terminar nuestra vida que el cómo la comenzamos. Que Dios les bendiga ricamente, continúen leyendo la palabra de Dios diariamente de tal modo que podamos llegar a diciembre 31 con la meta cumplida de haber leído la escritura completamente. Que Dios les bendiga, un abrazo desde la mitad del mundo, Quito, la ciudad más bonita de América Latina, por lo menos, aunque acá decimos que es la carita de Dios, entonces es de todo el mundo, y un abrazo desde la mitad del mundo de este país, Ecuador maravilloso. Que el Señor los bendiga, nos veremos en un mes conmigo, que el Señor les guarde. Adiós, gracias por su atención.